soy Andy Diabla y les quiero dar la bienvenida a esta nueva cuenta. Así es, ya tenemos cuenta Confe, amigos. Vamos a empezar a jugar del lado de la Confederación. Cabe destacar que quiero agradecer a mi padrino, que fue quien me regaló esta cuenta, el gran Príncipe Vegeta. Claro que sí. Muchísimas gracias, amigo. Ya ahorita estamos presenciando lo que tengo como mejoras. Apenas, justamente con este combate que les voy a mostrar, fue con el que subí a rango 8 y es por eso que desbloqueé bastantes mejoras, ya que la mayoría de mis tropas y de mis edificios ya los tenía a full. Así que, bueno, amigos, esta es mi cuenta. Tenemos doble mejora, tenemos orito, tenemos verdes, tenemos mejoras. En la actualidad nos encontramos en la skill número 3, aunque para serles sincera apenas he abierto 3 de la skill 3, no he abierto la caja 2, pero sí ya abrí la caja 1. Así que les voy a mostrar la batalla que fue con la que subí a rango 8. Sabemos que es una batalla de liga baja, sin embargo traté de hacerla lo más interesante posible para ustedes. Así que quédense, amigos, para que puedan ver cómo es que Andy Diabla maneja lo que es la Confederación, que para serles sincera apenas me estoy acostumbrando, apenas estoy aprendiendo a mejorar este tipo de facción. Ya que, como ustedes sabrán, yo soy originalmente Resistencia, claro que sí, pero también estoy jugando en Confe y van a ver que me voy a volver muy buena. Y pues claro que también les voy a traer los consejos que yo vaya descubriendo durante esta temporada, que voy a estar jugando, claro, en esta liga baja, en la facción de Confederación. Para los que son nuevos en el juego, para los que no saben cómo empezar una cuenta y mantener un buen win, más que nada mantener una buena cuenta. Así que ya como ustedes se darán cuenta, ya en este momento estamos produciendo Fortress. Ya salimos a lo que fue nuestro despliegue, nos tocó el modo de maniobras, que como ustedes sabrán debe de ser súper importante el recolectar también las banderas, a pesar de que no sea dominación, ya que tendremos mayor punto de visión y claro, mayor punto de suministro y de ataque dentro del área de la bandera. Estamos produciendo Fortress, estamos produciendo asaltos. En este momento aún no he ido por mar. En ligas bajas a mí especialmente no me gusta ir desde el principio por el lado del mar, ya que pienso que es bastante gasto de suministro que no tenemos suficiente al iniciar la partida, ya que es un rango bajo. Así que simplemente lo que a mí me gusta hacer es primero desarrollarme con lo principal, mis centros de suministro, mi fábrica de vehículos, mi cuartel general, y ya de ahí, una vez teniendo controlado todo, vamos a ir a recolectar el suministro del mar. Como se pueden dar cuenta, ya estoy colocando mi astillero. Así que ya en pocos momentos vamos a empezar a ir por el suministro del mar. Como se pueden dar cuenta, en tierra tenemos Fortress, tenemos asaltos y también estamos produciendo Cyclone. Así que ya tomamos nuevamente la bandera que nos habían quitado, ya estamos produciendo nuestros deltas y nos disponemos a ir por el suministro. También tenemos nuestro búnker, ya que el Resistencia está sacando bastante infantería, pero claro, lo pusimos detrás de un edificio más para que no quede expuesto nuestro búnker y no los derrumben fácilmente. Así que, como se pueden dar cuenta, también ya estamos yendo por el suministro de mar, que afortunadamente el Resistencia aún no lo ha recogido. Así que mandamos a nuestro asalto a tratar de recolectar esa bandera que nos falta, pero vemos que también tiene infantería en esa parte, así que no hay problema, que en un momento más la vamos a tomar. Y seguimos recolectando el suministro del mar. Ya tenemos aquí a nuestros deltas y también le vamos a explorar la base, ya que seguramente no nos espera por este lado. Como se pueden dar cuenta, nos volvió a quitar la bandera, pero no hay ningún problema, ya que tenemos todo controlado. Ok, aquí nos damos cuenta de que ya va por CG3, tiene bastantes armadillos, tiene defensas y pues también imagino que va a querer ir por aire, pero no hay problema porque nosotros también ya estamos en CG3 y pues también vamos a ir por aire. Me gustaría dejar claro, amigos, que este combate, en general los combates de ligas bajas se pueden ganar fácilmente con Rush, sin embargo en este caso
quise desarrollarme para que ustedes se dieran cuenta del poder que tienen mis tropas, ya que como se las mostré al principio, ahorita no están a full. Sin embargo, dimos una buena batalla contra este resistencia que en realidad era bueno también. Estamos ya reuniendo nuestro ejército en la parte del centro del mapa. Mandamos ya un Fortress para que vaya por esa bandera que nos faltaba. Así que tenemos nosotros todos los puntos de visión. Tenemos también mayor cantidad de generación de suministro. Ya también estamos destruyendo sus defensas con los Vertex. Como se pueden dar cuenta, estamos tratando de tirarle el aeródromo, ya que él también tiene sus Hawks. Sin embargo, como no metí un aumento dorado quizá, mis Vertex no le hicieron mucho daño y no logramos tirar ese aeródromo. El resistencia a la misma vez también ya está empezando a fastidiarnos. En este momento todavía no tenemos nuestra defensa aérea, pero ya empezamos a colocarla, escondemos nuestras tropas. Aquí de nuevo estamos tratando de tirar el aeródromo y pues afortunadamente esta vez sí logramos tirarlo, ya que iba con un aumento rojito. Él también está enviando sus halcones. Dejo que carguen un poco mis Vertex y enseguida los envío para que terminen de aniquilar a esos Hawks. En esta ocasión sí me gusta, ya que los Vertex es más fácil que alcancen a los Hawks y que les puedan dar. Por el lado de la resistencia es más difícil que un halcón le pueda dar a un Vertex, ya que son un poquito más lentos. Yo por lo tanto me sigo desarrollando. Me percaté de que el resistencia ya está sacando jaguares, está sacando porcupines y también pues nosotros estamos produciendo Zeus para contrarrestar el ataque de los jaguares. En este momento nos damos cuenta de que el Resi está aplicando la de modo rata, se está poniendo sus defensas, pero no hay ningún problema, ya que, como les decía, tenemos todo controlado. Afortunadamente tenemos dominado el aire, a diferencia de él, ya que él simplemente lo que está haciendo es tratar de contrarrestar nuestros ataques y nosotros seguimos presionando. Él sigue gastando suministro en tratar de defender por la parte del aire y nosotros no dejamos de presionar en ningún momento. Como se pueden dar cuenta, tenemos todo controlado y en este momento el Resi se desespera, se vuelve loco, así que envía sus tropas a querer atacar nuestra base. Muy mala jugada en este caso la del Resi, ya que viene con solamente vehículos y nosotros también tenemos infantería y también tenemos aire, así que fue muy fácil detener su ataque en esta ocasión. Como se pueden dar cuenta, vuelvo a poner la barraca que me tiró para que nos funcione como defensa. Claro que sí, las barracas son muy buenas como defensa, recuérdenlo. Aquí todavía queda un armadillito sobreviviendo, pero lo aniquilamos rápidamente. Así que mando mis tropas al frente para terminar de aniquilar al Resi. Antes de mandar mis tropas para que aniquilen al Resi, vuelvo a utilizar mis Vertex para darle una explorada más y no llegar solamente a la muerte, ya que recuerden que él tenía defensas por tierra y también por aire, pero no importa porque aquí con los Vertex termino de destruir esas defensas y las tropas que le quedaban. Así que envío mis tropas enseguida para que terminen de destruir esa base. Ya para este momento simplemente es cuestión de tiempo la muerte del Resi. Ya nada más enviamos nuestras tropas para que lo aniquilen. Como se pueden dar cuenta y les vuelvo a repetir, mi ataque y mi desarrollo fue grande. Sin embargo, en ligas bajas es muy fácil ganar con un ataque rápido, con un rush. Sin embargo, no hay que confiarse, amigos, siempre hay que tener sus centros de suministro por cualquier cosa. Por si les paran el rush, ya ustedes tienen una segunda opción. Y bueno amigos, así que esa fue la presentación de mi cuenta Confe, así que prepárense porque les aseguro que también vamos a estar trayendo grandes batallas de este lado. Nos vemos en la próxima, no olviden suscribirse a mi canal. Yo soy Andy Diablo.